En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos frente a un nuevo espacio informativo, una nueva propuesta informativa que tenemos para todos ustedes, para recorrer en breve, con la agenda del día jueves 22 de junio, en este caso. Hay informaciones que siempre por lo general tienen antecedentes y que se desarrollan a lo largo de jornadas, y hay otras que son pues de más reciente data, y hay otras que están pues desarrollándose en este momento y con un alto nivel de expectativas, como el caso del sumergible Titán extraviado. La situación está llegando a un momento realmente crítico. Ya daremos detalles en muy pocos momentos, ¿no?, sobre la situación, o por lo menos lo último que se maneja en informaciones en este sentido. Por lo demás, bueno, renovar el agradecimiento por ese contacto diario que tienen ustedes a través de las propuestas que ofrecemos de redes sociales. Ustedes participan, canalizan sus inquietudes, siempre pues dan reflejo sobre todo de un tema tan sensible como son los servicios públicos. Y canalizamos también, bueno, otros temas que tienen que ver con salud y todo ello. Así que bueno, muy amables por contactarnos y mantener ese vínculo que es tan importante para todos nosotros. Lo que llaman la retroalimentación, el feedback de lo que es la presencia del programa en la pantalla de Televen. Bueno, pero vamos a comenzar con un tema también que es muy sensible porque tiene que ver con el bolsillo. Bueno, resulta que el SENDAS, que es el organismo que evalúa de la Federación Venezolana de Maestros, digamos, el comportamiento de precios de la canasta alimentaria, de la canasta global de la familia venezolana, nos informa que en el mes de mayo esta canasta tuvo un ligero descenso, aun cuando esto entra paradójicamente en contradicción con otras informaciones que manejan organismos como el Banco Central de Venezuela y el Observatorio Venezolano de Finanzas. Digo contradicción porque se reduce un tanto en 523,9, claro, es canasta alimentaria. Cuando el Banco Central da números, o el Observatorio Venezolano de Finanzas, no solo se refiere a una canasta alimentaria, sino a la inflación en general. Entonces, centrándonos en el tema de la canasta alimentaria, 523,9 fue el monto en el mes de mayo, frente a los $526 del mes que le precedió, que fue jueves. Esto es para una familia de 5 integrantes. Bueno, tendría que esta familia tener un ingreso diario, de acuerdo al SENDAS, de más de $17 para poder dar cobertura a esta canasta alimentaria del mes de mayo, ¿no? Recuerden que el salario mínimo son apenas 130 bolívares. Bueno, que son $4,85 más o menos sobre el desenvolvimiento de lo que es la tasa del Banco Central de Venezuela. Que por cierto, para que lo tengan siempre como una referencia y somos perseverantes en ello, hay que tomarla muy en cuenta, ¿no?, a la hora de realizar las compras. Es la tasa que usted debe exigir y solicitar. Ciertamente hay una tasa del mercado paralelo que se realiza en ciertas operaciones, pero la fundamental es la del Banco Central de Venezuela, que en el día de hoy está, atención, en 27,30. 27,30. Ayer o antier había descendido un poco a 27.25, pero hoy está en 25.30. La del paralelo está un poco más de 29.08, algo así, no recuerdo exactamente, aproximándose a los 30 bolívares por dólar, pero esa es la del paralelo. Bueno, esa es la primera información. En ese sentido, varios rubros tuvieron mayor impacto que otros. En algunos alimentos, por ejemplo, la situación se mantuvo más o menos estable, pero bueno, hay que estar siempre muy pendientes porque ahora estamos muy atados a lo que es el desenvolvimiento del mercado cambiario. Bueno, seguimos recorriendo nuestra agenda del día jueves 22 de junio. Vamos con la política electoral. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno,
Sobre el tema de las primarias de la oposición, ¿qué se nos informa? Bueno, que muy probable en su sesión de hoy la Comisión Nacional de Primarias evalúe, atención, la posibilidad de extender el plazo para la postulación de candidatos, que se cierra mañana viernes 23 de junio. Hasta ahora solamente 4, ¿no?, han inscrito con el propósito de participar en esta escogencia primaria pautada para el 22 de octubre. Hoy al parecer se inscribiría Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano y algunos candidatos de grupos menos conocidos, en ese sentido, que aspiran también a involucrarse en lo que es el episodio pautado para escoger el candidato de la plataforma unitaria. Mañana probablemente, es lo que se ha dicho, se inscriban María Corina Machado, el dirigente de Acción Democrática y aspirante a la candidatura, Carlos Prosperi, Freddy Superlano de Voluntad Popular. Es lo que se ha dicho. Nada hasta ahora sobre la inscripción de Enrique Capriles Radonsky, que envió una carta a la Comisión de Primarias. Se desconoce el contenido, es probable que esté solicitando incluso o haya solicitado allí la extensión del plazo. Lo único que se conoce es que el propósito de la carta era exhortar a los responsables de la Comisión Nacional de Primarias para que hiciera un proceso mucho más inclusivo. Pero eso es tan genérico que no sabemos con precisión a qué se refiere en ese sentido el precandidato Capriles Radonsky. Manuel Rosales, de un Nuevo Tiempo, no ha dado indicios todavía de si se va a inscribir o no como aspirante de su organización política. Tampoco nada se sabe, está desaparecido incluso de las redes sociales, en buena medida, Benjamín Rauseo. Algunos dicen que no hay certeza todavía de la fecha en que se vaya a inscribir, sin embargo sus representantes han asistido a las reuniones con la Comisión Nacional de Primarias. Pero, atención, se marcan nuevamente contradicciones en el seno de la oposición, porque ayer, a través de su cuenta de Twitter, el precandidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, señalaba que había una especie de parcialidad política sin definir hacia qué candidato o precandidato de parte de la Comisión Nacional de Primarias. Todo esto con el anuncio que lo daba por un hecho de que se va a extender el plazo de postulación, que cierra mañana, como ya hemos dicho. Entonces él se queja de que hay parcialidad en ese sentido si se toma la decisión en el día de hoy. Ya veremos. Mientras tanto, esta situación, ¿verdad?, esta organización de primarias de la oposición o de una parte de la oposición venezolana también tiene repercusiones en el partido de gobierno. Ayer el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, en su cotidiano programa que tiene en la televisión del Estado, hablaba del tema, se refería que incluso acusaba a la precandidata María Corina Machado de ser responsable de que las primarias no vayan a funcionar como tal, o incluso le asomaba que tenía responsabilidad de la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, seguimos. Comenzó la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, ayer en la ciudad de Washington. El embajador y delegado de los Estados Unidos, Francisco Mora es su nombre, dijo que es poco probable en este momento, por las condiciones no definidas aún de elecciones transparentes, creíbles y con supervisión internacional, que Venezuela pueda regresar a la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Venezuela se retiró en el año 2019, aduciendo, bueno, una cantidad de cosas sobre lo que es el organismo como tal, señalando que es un instrumento de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, él colocaba como factor fundamental para un retorno probable que plantean algunos de Venezuela a la OEA, que haya elecciones definidas, claras, transparentes, etcétera, etcétera. Esto viene a propósito porque el presidente del vecino país, Gustavo Petro, ha dicho en más de una oportunidad que él quisiera trabajar y que va a hacer el esfuerzo para que Venezuela pueda regresar a la Organización de Estados Americanos. El gobierno venezolano por lo pronto no tiene mayor interés en ese sentido. También en esa Asamblea General de la OEA se hicieron una serie de observaciones muy críticas sobre el tema de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua, que están siendo burlados severamente con una persecución contra los adversarios, según se denuncia.
Esto es la Asamblea General de la OEA, que finaliza mañana viernes. Bueno, vamos de retorno al país. La tormenta Brett, las informaciones que maneja INAMET y también las que dio a conocer el ministro de Interior y Justicia en el día de ayer, apuntan, bueno, a que debe estar en horas de la noche de hoy, llegando por lo menos con sus efectos a territorio venezolano. Claro, no está cerca, lo más cerca que al parecer, de acuerdo a las proyecciones, que pudiera estar de territorio venezolano es en el territorio insular de las Aves, pero puede convertirse en ciclón y posteriormente en huracán, es lo que se ha informado. Pero esto va a tener, como decíamos, pues repercusiones en el país, con tormentas eléctricas, con fuertes vientos y con fuertes precipitaciones. Hay que estar alerta. El gobierno dijo que está pendiente y realizando el monitoreo respectivo, el seguimiento sobre la movilidad de esta tormenta tropical Brett. Así que bueno, entre hoy y mañana veremos si se cumplen los pronósticos. Bueno, hay otras informaciones también importantes que destacan en la agenda del día de hoy. Vamos, por ejemplo, con el tema internacional. En este caso nos encontramos con que los ojos del mundo siguen situándose en la situación del sumergible Titán, que se extravió en una travesía con propósito de investigación y turística también, en búsqueda de los restos que se conocen, eso se ha hecho ya en otras oportunidades, del Titanic, hundido en 1902 al chocar con un iceberg. Bueno, la situación no es muy halagadora. Son las últimas horas con posibilidad de que tengan oxígeno en el sumergible. Se ha hablado que ha habido o han escuchado golpes. Ha habido algunas aclaratorias señalando que son probablemente ruidos de mar y no golpes que surgen de, digamos, de lo que es la nave como tal. Y aun cuando hay personas que están allí en ese sumergible y que tienen experiencia y pueden saber dosificar el uso del oxígeno, los augurios no son los mejores en ese sentido. Y bueno, hay que esperar. Las horas que corren son determinantes y decisivas. No se sabe si permanece bajo el mar, no se sabe, porque es una zona muy inhóspita, ¿no? Una zona marina muy inhóspita. Si logró elevarse a la superficie, hay también seguimiento aéreo, es una zona muy amplia. En fin, están trabajando guardacostas de Estados Unidos, de Canadá. También llegó un submarino especializado en este tipo de operaciones o rescate desde Francia, con la intención de echar una mano. Pero las próximas horas son, en este caso, como dijimos, determinantes. Bueno, seguimos con temas internacionales. Ayer se reunió el presidente de Brasil, Lula da Silva, por 45 minutos con el Papa Francisco. Hablaron de la situación del mundo, de la situación de la paz, del tema de Ucrania, de la propuesta que tiene, pues, para la paz en Ucrania Lula da Silva, presidente brasileño, en fin. Allí tienen imágenes de lo que fue esa reunión. Ya el Papa está en su actividad como tal, después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Otros temas. Bueno, se eleva lamentablemente el número de personas fallecidas por el incendio de la penitenciaría de Tegucigalpa, en las cercanías a 25 kilómetros de esa capital. Ya van 46 mujeres, en una penitenciaría donde estaban detenidas mujeres. Como hemos informado ya, al parecer la situación surge por un enfrentamiento entre bandas rivales. La situación es dramática, las imágenes no pueden ser más tristes y más alarmantes como las que ven en pantalla. Es una lamentable situación, pero ya se eleva el número de víctimas y pudiera crecer. También, pero desde China, se nos informa, bueno, que hubo una explosión en Jinshuang, una ciudad, una localidad de China, en un restaurante, por un problema con una válvula de gas. Estaba el restaurante repleto y mueren 31 personas. Bueno, vamos con deportes. Los venezolanos, Luis Arraez, jugador de los Marlins de Miami, marcando pauta, marcando récords, igual que Miguel Cabrera, igual que Ronald Acuña, en fin.
Enhorabuena para los venezolanos, ¿no? En todo este desarrollo de la temporada del béisbol de Grandes Ligas que transmite Televen. Sumemos ahora informaciones que hemos preparado, trabajos del equipo de periodistas del noticiero de Televen. Vamos a renovar criterios sobre la tormenta Brett. Ingresará al Mar Caribe la noche de este jueves y generará precipitaciones en distintos estados del país, informan las autoridades. Bueno, tenemos algo que adelantábamos ayer. La Academia Nacional de Medicina emitió una alerta por el repunte del COVID-19, del dengue, del Zika y chikungunya. Nos vamos al estado de Aragua. Continúa la búsqueda por vía marítima y aérea de 3 pescadores desaparecidos desde el viernes en Choroní, municipio Girardot del estado de Aragua. En notas internacionales, 2 migrantes fallecieron y 35 se encuentran desaparecidos luego del naufragio de una lancha cerca de las Islas Canarias, en España. Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos compartiendo el tema político electoral. Estará presente sin duda con Luis Florido, coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo. Y al cerrar, como es costumbre, el segmento de arte y espectáculos en lo actual, conoceremos quién será el artista invitado en la sesión 56 de Bizarrap. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato, los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Tendremos también el informe de las corresponsalías, posteriormente el segmento de la información internacional, lo que se sume a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo, que es muy importante, la información del tránsito. Así que vamos a quedar primero con Ricardo, que ya está sentadito allí en el set, pero se va a incorporar en breve Cruz Mila, que está en este momento en colocación de micrófonos. Así que bueno, buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, urgencias matutinas. Sí, así son. Así es. Gaudí no nos acompaña la mañana de hoy, pero nosotros estamos listos para iniciar esta emisión. Nuestra compañera Cruz Mila está en este momento colocándose los micrófonos para poder sentarse a mi lado y hacer la lectura de los diarios que circulan a nivel nacional, pero nosotros vamos a comenzar justamente con eso de inmediato. Tenemos lista ya la portada del diario 2001. El titular principal dice lo siguiente: chamos ponen vida en peligro con retos virales. Niños, adolescentes y jóvenes arriesgan su integridad al seguir unas pruebas promovidas por redes sociales. El objetivo de estas prácticas locales es ganar muchos likes y también seguidores. Se informa acá también que activan plan para hacerle frente a la tormenta Brett. El presidente del INAMED indicó que es muy probable que el temporal se convierta en un ciclón tropical. Atención con esto, porque para finales de agosto puede haber un nuevo Consejo Nacional Electoral, informa el diario 2001 la mañana de hoy. Y las personas que están planificando sus vacaciones, porque ya se acerca el mes de agosto, les decimos lo siguiente: los full days son el resuelve justamente de este periodo vacacional. Hay que revisar los precios y los paquetes y bueno, ahí tomar la mejor decisión que se ajuste al bolsillo de cada quien. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Universal. ¿Qué nos tiene? También abren con información que está relacionada con la tormenta Brett, que está pasando por Isla de Aves, y esto está colocando en alerta a las autoridades. ¿Qué más dice esta nota con relación a esta tormenta Brett? Se estima que los vientos de Brett ganarán intensidad en las costas del país y se prevé que hoy toque las Antillas Menores. En la portada del diario El Universal también leemos lo siguiente: China tacha a Biden de irresponsable por llamar dictador a Xi Jinping, quien es el presidente de China. La voz de China se escucha cada vez más alta, dijo la portavoz de la Cancillería. Otros temas presentes en esta portada tienen que ver con el electoral y en este caso relacionado con este proceso de primarias que adelantará la oposición venezolana este año. Venezolanos en el exterior tienen hasta julio para actualizar los datos. La Comisión Nacional de Primarias indicó que quienes estén en el exterior inscritos en el registro electoral tendrán hasta el 7 de julio para actualizar su dirección si desean votar presencialmente en la elección primaria del 22 de octubre
octubre del presente año. Con relación a este tema, se señala que César Pérez Vivas se sumó oficialmente como candidato para justamente este proceso electoral de primaria opositora. Una información lamentable: un niño fallecido y 30 migrantes desaparecidos cerca de Islas Canarias. Una embarcación fue localizada por un avión de salvamento marítimo a 150 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, con unos 60 ocupantes, cuyo rescate fue coordinado por Marruecos. Esto de acuerdo a la información que han suministrado las autoridades. La gráfica principal, otra información que debemos lamentar, y es que se derrumbó un edificio en el centro de París. Ahí tienen ustedes la gráfica. Al menos 16 personas resultaron heridas en un incendio que provocó el derrumbe parcial de un edificio en el centro de esta ciudad de Francia. Entre los heridos, al menos 7 se encuentran en un estado de urgencia absoluta. Buenos días, Cruzmila. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenida. Gracias. Bueno, aprovecho también de saludarles a ustedes. Muy buenos días. Aquí estamos incorporándonos, estamos completamente en vivo. Bueno, y estas son las cosas que pueden pasar. Pero vamos a continuar entonces con la revisión de los diarios. En este caso, tenemos la portada del diario El Nacional, la noticia más destacada. En este caso, pues nos habla del reporte del Sendas con los datos para el mes de mayo y nos dice que una familia necesitó 108 salarios mínimos para poder alimentarse. El mes pasado, la canasta, calculada para 5 personas, tuvo un costo de $523,29, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, difundidas este miércoles. Las cifras del ente independiente implican que con un salario mínimo establecido de 130 bolívares, $4,85 al cambio oficial, es imposible que una familia pueda destinar $17,44 diarios para pagar los 60 productos que integran la cesta, aunque se nota también un descenso con respecto a abril, cuando el monto fue de $526 en moneda local, pues subió el monto en bolívares a 13.214,61 bolívares a 14.024 bolívares, un incremento de aproximadamente un 6%. La gráfica principal: una crisis que ya es rutina, es el título que tiene esta gráfica y corresponde al, entre comillas, normal funcionamiento de las estaciones de gasolina, reportando por Petróleos de Venezuela, que contrasta con las colas de vehículos que deben esperar varias horas para abastecer de combustible, sobre todo en el interior del país, donde, de acuerdo con expertos y trabajadores de la industria, la crisis del combustible, que en principio fue intermitente, ahora se ha convertido en rutinaria. Una de las razones, explica Iván Freitas, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, es que actualmente solo se producen 2 de los 8 componentes necesarios para la preparación de la gasolina. También tenemos acá una pequeña gráfica que indica que pues se gestará en el Jardín Botánico una actividad durante este fin de semana denominado Jardín Ciudad Palabra. La actividad pues se celebrará en este espacio de la Universidad Central de Venezuela, que no necesariamente todos los caraqueños conocen, pero deberían conocer porque es un espacio bellísimo. Allí se va a tener actividades con la participación de editoriales venezolanas, habrá ferias gastronómicas, actividades culturales, entre otras cosas. Y bueno, aquí seguramente, Ricardo, su cédula va a rodar con esta información, porque habla de... ¿Tú te acuerdas de los supersónicos? Por supuesto. Bueno, la robotina. Los taxis voladores de los supersónicos, algo así hace mención en esta pequeña gráfica que dice: taxis voladores se prestarán servicio en Olímpicos en París. Ya veremos cómo es eso, no hay mayores detalles en la portada. El futuro está por llegar, dicen Sí, allí. señor, Sí. ya Bueno. está aquí. Vamos a revisar ahora la portada de Últimas Noticias. Ellos tienen como información principal una actividad realizada el día de ayer en la que participó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol. El título dice lo siguiente: dotan de insumos al sistema
eléctrico, 40.000 luminarias y 1.000 transformadores para responder reportes del 1x10, y se señala que justamente esta entrega de insumos la hizo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, al ministro Reverol, quien apuntó que con la dotación atenderán 5.083 casos para beneficiar a 167.000 familias. Rodríguez destacó que harán un despliegue por todo el territorio nacional. Hay otros temas. Controlado incendio en textilera de La Yaguara. Se realizó una evacuación controlada del personal de empresas y hoteles que estaban en la zona. Afortunadamente no hubo víctimas. Gobierno ha rehabilitado más de 2.000 iglesias, esto en el programa Venezuela Bella, y atención con esto, hay una buena noticia también porque fueron rescatados pescadores que estaban perdidos en Margarita. Sin embargo, hay otros que permanecen extraviados en este momento y que partieron del estado Aragua. Nos vamos a la gráfica principal, a brillar en El Salvador. El presidente Nicolás Maduro abanderó la delegación de atletas que competirán en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 que se inauguran el día de mañana. Bueno, precisamente sobre esa última información también está destacada en Líder, diario deportivo. A brillar en El Salvador, dijo el presidente de la República, quien abanderó a la delegación criolla para los Juegos Centroamericanos que se inician mañana. La gráfica principal dedicada a Arraez, implacable. El camarero de Marlins conectó 2 imparables más para consolidarse como líder bate de todas las grandes ligas con averaje de .398. Igualmente se destaca en esta portada que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se reúne en Panamá. La convención anual llevará como tema central la implementación del cronómetro para reducir el tiempo de los juegos. Bueno amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y nuestra acostumbrada ronda de corresponsales. Ya venimos. Bueno, ya tenemos con nosotros las portadas de los diarios regionales y vamos a comenzar en este caso por el estado Anzoátegui con el diario La Antorcha. En este caso, la información más destacada cita detenidos 4 azotes de fincas por abigeato en el estado Anzoátegui. Aún están por detener 2 ciudadanos adicionales quienes también buscan obtener fines de lucro por la comercialización de estos espacios, de estas fincas. Otra información destacada, 19 casos de maltrato infantil en el Tigre. En lo que va de 2023, un total de 19 casos se contabilizan en el municipio Simón Rodríguez en lo que va en el primer semestre de este año. Vamos a revisar la portada del diario El Periodiquito. Ellos también abordan como tema principal el paso de la tormenta Brett y dice que esto pone en alerta al país. Hay otros temas, uno que acompañan con gráfica y dice lo siguiente: encuentro de San Juan con tambores llegó a Campo Alegre. Y en materia de sucesos, Matías Salazar fue condenado a pagar 17 años de prisión, si mal no recuerdo. Este es el caso de esta persona que mantuvo retenida a 3 mujeres, una de ellas logró escapar y realizar la denuncia correspondiente. Bueno, lo trasladaron al penal de Tocorón. Nos vamos al estado Monagas, tenemos el diario El Oriental. Aquí se cita como una de las informaciones más importantes del día el foro Sexualidad sin filtros, que bajo el eslogan de más vida y menos riesgo, busca concientizar a la población sobre la importancia de la conducta sexual responsable. Se cita también la información sobre el sumergible. Desconocen el origen de los sonidos los responsables de la búsqueda y se agota el tiempo. Y en materia nacional, el INAMED evalúa trayecto de tormenta Brett por las costas del país. Bueno, y ahora veamos más informaciones, en este caso resaltantes y que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Así es, vamos a iniciar en el estado Táchira con nuestra compañera Fabiola Niño. Adelante, Fabiola.
Buenos días, en el Táchira amanecemos con la información que en emergencia por precipitaciones se encuentra el municipio Uribante, es zona de montaña. La vialidad es la más afectada, ya que se encuentra incomunicado por deslizamiento de tierra y rocas por la zona del páramo. El alcalde del municipio pide ayuda al gobierno regional, asimismo al gobierno nacional, con maquinaria y que les asigne combustible para realizar los trabajos de despeje de las vías. Hola, buenos días. En el estado Mérida continúa la dificultad para que las personas puedan abastecer combustible. Recordemos que hace varias semanas se implementó una nueva modalidad que es a través de un sorteo que se asigna por número de placa la estación de servicio en la que le corresponde a las personas comprar gasolina. A través del Estado Mayor de Combustible informaron que las personas que se encuentren a los alrededores de las gasolineras antes de que se haga este sorteo, que es cada día a las 6 de la mañana, van a ser sancionadas. Es decir, no van a poder equipar durante los próximos 10 días, mientras que las personas que hagan cola en las estaciones de servicio cuyo número de placa no corresponde a esa gasolinera van a ser suspendidos durante 30 días. Ante esta situación, los organismos de seguridad han comenzado a vigilar las estaciones de servicio en las horas nocturnas para evitar que ocurran estas situaciones. Igualmente, las personas continúan denunciando que muchas veces se quedan sin abastecer gasolina. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que habitantes del barrio La Cruz, parte baja, ubicado en el norte de Barquisimeto, reportan el aumento de los colapsos de aguas residuales en sus calles principales, situación que ha venido afectando directamente lo que es el asfalto de esta comunidad. Las personas que residen en el lugar hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el llamado, ya que debido a esta situación han aumentado las enfermedades respiratorias. Bueno, hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Les informamos que son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, también el reporte del tiempo y por supuesto sus mensajes, los que nos llegan a través de @elpisonoticiero. Ya venimos. Con el diario El Salvador, que circula en El Salvador, iniciamos la ronda de periódicos internacionales. Su titular principal dice: aumenta el apoyo al régimen de excepción. Señala que el 92.4% de los encuestados avala la medida. Esto representa un 17.8% más que en el año 2022. Estas son las acciones que se toman para resguardar la seguridad en este país. Bueno, y del Caribe tenemos el Nuevo Día de Puerto Rico. Aquí la información más destacada: vándalos en Cayo Matías se pudieran enfrentar cargos criminales. También se menciona en noticias de información mundial, atribuyen a un posible escape de gas explosión en el centro de París. Nos vamos ahora a México. Tenemos la portada del periódico El Valle. En su titular principal informan que piden justicia por el asesinato del ambientalista Álvaro Arambizú. Y en el cintillo superior leemos lo siguiente: jueza ordena detención de 16 militares por el caso de Ayotzinapa. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes y Yaracuy. En San Cristóbal, pues tenemos cielos parcialmente nublados con precipitaciones y una temperatura mínima que podría alcanzar los 12 grados con una máxima de 22. Guanare, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperaturas entre 23 y 36 grados centígrados. En el caso de Barcelona, en el oriente del país, parcialmente nublado, temperatura mínima de 22 y máximo de 34. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamet.gov.be. Importante sobre todo el día de hoy con este anuncio de la tormenta Bret, seguir todo lo que tiene que ver con el tiempo. Ahora nos vamos con Ricardo Salmerón, quien nos trae pues la información, los mensajes que nos hacen llegar ustedes a través de redes sociales.
Vamos a comenzar con una denuncia que ha sido recurrente. La envía la señora Ana Díaz y la acompaña además de una foto. Eso que ustedes ven allí corresponde a la vialidad en Fila de Mariches en el kilómetro 12 frente al embalse de La Pereza. Señala a la señora Ana María Díaz y bueno, se puede observar en la imagen que eso está lleno de huecos y de maleza descontrolada. También por acá el señor Ellensor Páez nos escribe y nos hace un llamado porque no tienen agua en Mamera y Antímano y tienen esta situación desde hace un mes. Señala que hay niños y adultos mayores que la necesitan. Bueno, muy bien, Carlos. Vamos a lo otro. Vamos a presentarles titulares. En muy pocos momentos, pues tendrán el desarrollo de estas informaciones en la primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con el informe del Sendas, ¿no? Que es este organismo adscrito a la Federación Venezolana de Maestros que evalúa el comportamiento de precios. ¿Cómo estuvo en el mes de mayo? Por ejemplo, la canasta alimentaria, $523,29. $523,29 es el registro que tiene pues el Sendas en este caso. Eso para una familia de 5 miembros, ¿no? Esto pues implicaría que diariamente esa familia de 5 miembros tendría que gastar más de $17 pues para llegar a esos 523,29 del mes de mayo. El salario mínimo, lo recordamos, es de 130 bolívares. Por cierto, se anunciaba que este bono de guerra económica para los que están sumados e inscritos en el sistema Patria se comenzaba a pagar para los jubilados de la administración pública desde el día de ayer. Nada con los pensionados del Seguro Social que siguen esperando por vía decreto oficial ese depósito de 500 bolívares mensuales de bono de guerra económica. El dólar, por lo demás, tenerlo también como referencia del día de hoy, digamos, la paridad dólar-bolívar establecida por el Banco Central de Venezuela que surge de las mesas de negocio. Bueno, está en 27.30. Bueno, continuamos, vamos con el tema político electoral. Primarias. Hoy hay una sesión especial, o una sesión ordinaria, como quiera verse, pero allí se va a tomar una decisión sobre si se extiende la fecha para la postulación de los candidatos. Hoy se inscribe, al parecer, Delsa Solórzano, precandidata de Encuentro Ciudadano. Ayer lo hizo César Pérez Vivas, de otro partido político. Se espera que el viernes lo hagan María Corina Machado, lo haga Carlos Prosperi de Acción Democrática y Freddy Superlano del Partido Voluntad Popular. Sin embargo, el precandidato de AD, Prosperi, a través de su cuenta de Twitter, denunciaba parte de las contradicciones que tiene la oposición misma, que hay parcialidad de parte de la Comisión Nacional de Primarias, si se extiende el plazo, que él ya lo da como un hecho para la postulación de precandidatos. Faltan todavía, por ejemplo, Enrique Capriles, no se sabe si Manuel Rosales se inscribe o no se inscribe, de UNT, y no se sabe mucho menos de Benjamín Rauseo. Bueno, estaremos pendientes para hacer el seguimiento informativo del caso. Bueno, Asamblea General de la OEA, caso Venezuela, del embajador de los Estados Unidos en ese organismo internacional, Francisco Mora. Pues decía que el retorno de Venezuela a la OEA se ve perturbado y en todo caso pudiera evaluarse si se realizan elecciones creíbles, transparentes y con supervisión internacional. Venezuela se retiró desde 2019. También se evaluó la situación de derechos humanos y derechos políticos en Nicaragua, que es muy grave y muy seria de acuerdo a lo que ahí se discute y también lo que han reflejado otros organismos internacionales. Bueno, tenemos lo de Brett. Pendientes, acaban de recibir la información del segmento del tiempo. A partir de esta noche se supone, de acuerdo a los pronósticos y de acuerdo al seguimiento del caso, que debe comenzar a sentirse el efecto de Brett con tormentas eléctricas, con lluvia y también con pues fuertes vientos desde hoy en horas de la noche hasta mañana. Ya veremos para informarles en todo caso. Bueno, en temas internacionales, lo del sumergible Titán. Las esperanzas se mantienen, desde luego, pero cada día son más escasas, o cada hora son más escasas. Muy poco oxígeno le queda a los que están en ese sumergible, no hay ubicación definitiva, lo de los ruidos no parecen ser, lo de los golpes no parecen ser golpes, sino ruidos de mar. Hay una movilización de los guardacostas de Estados Unidos y Canadá, también llegó un submarino francés, pero, repito, las esperanzas son pues muy frágiles, definitivamente. Bueno, el Papa Francisco recibió ayer a Lula da Silva, hablaron por 45 minutos de la situación internacional, del tema de la paz y de la guerra de Ucrania.
Se informa desde Honduras que crece el número de mujeres fallecidas por el incendio que hubo en una penitenciaría, enfrentamiento entre bandas rivales. La cifra llega a 46 mujeres fallecidas. También de Jinshuan, en China, se registra otro lamentable hecho de sucesos. 31 personas mueren en un restaurante a estallar pues, una explosión del gas, un problema con una válvula, de acuerdo a la información que se conoce, provocó pues, el altísimo impacto que deja este saldo de personas fallecidas. Deportes, bueno, Luis Arraez sigue haciendo de las suyas, sigue bateando, sigue sobre 400 puntos. También otros venezolanos despuntan y destacan en las grandes ligas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Florido. Él es coordinador internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de la Dirección Nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Bueno, el tema político evidentemente que lo abordaremos. Posterior, el segmento de arte y espectáculos. Y al regreso estarán Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, Carlos, compañeros. Un gusto, como siempre, saludarles a esta hora de la mañana y, por supuesto, a ustedes, señores televidentes. Un placer acompañarles a esta hora. Cada 22 de junio se conmemora la muerte del prócer de la independencia venezolana Juan Bautista Arismendi, militar y oficial del Ejército de Venezuela. Bueno, con este dato hacemos una pausa como es costumbre. Al regreso, más información. Entre las noticias que tenemos para hoy, otorgan libertad condicional al agricultor del estado Trujillo que fue acusado por el Ministerio Público de violar la ley de precios justos. Volvemos con esto y más en minutos. Está previsto que la noche de este jueves la tormenta Brett ingrese al Mar Caribe afectando nuestro sistema climático. Su paso provocará precipitaciones en distintos estados del país. Así lo informó el presidente del Instituto de Meteorología e Hidrología, coronel José Pereira. Brett activará las lluvias, especialmente en horas de la tarde y de la noche del día viernes y el día sábado, para toda la porción nororiental del país, centro-norte costera, centro-occidental y la región insular. Igualmente, estamos dando un pronóstico de oleaje entre 2.5 y 2 metros de altura. Brett pasará sobre nuestra base científica Simón Bolívar, Isla de Aves. Ya se tomó la previsión desde el día de ayer con respecto a la tripulación que se encuentra en esta base científica. Justamente hablando de previsiones, Pereira hizo énfasis en este punto, recordando que en 1993 y 2017 fenómenos de envergadura pasaron por Venezuela bajo el mismo nombre de Brett, agregando que el primero dejó decenas de fallecidos en Caracas y que en la actualidad la situación es más complicada debido a la crisis climática. No es normal una tormenta tropical en el mes de junio tan cerca de las costas de Venezuela, así que estamos tomando la previsión. Activará la franja de lluvia sobre Venezuela. El día domingo es posible que quede algo de nubosidad asociada a estas precipitaciones. Y vienen otras dos perturbaciones detrás de Brett, la cual estamos en constante vigilancia. Así que está muy caliente el área del Atlántico y del Caribe, por lo cual continuarán las precipitaciones. Pereira añadió que de acuerdo al impacto que genere esta tormenta, las autoridades están estudiando prohibir el zarpe de naves medianas y grandes en las costas del país. Por otra parte, precisó que reforzaron las alertas ya que la onda tropical número 10 va viajando del centro al occidente y según sus estudios es la primera vez que en mayo y junio registran una traslación tan importante con este tipo de perturbaciones. Mauricio Cruz, Televen. Entre tanto, por vía marítima y aérea continúa la búsqueda de los 3 pescadores desaparecidos el pasado viernes en Choroní, municipio Girardot del estado de Aragua. Alejandra Durán nos tiene los detalles. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, indicó que por instrucciones del almirante en jefe, Remigio Ceballos, continúan operaciones conjuntas de búsqueda, salvamento y rescate por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la comunidad de pescadores de la embarcación La Llovizna con 3 tripulantes a bordo en Choroní. De igual manera, se incorporó la unidad de búsqueda y análisis de escenas con drones y realizaron apoyo de combustible y lubricantes necesarios para la continuidad de los reconocimientos. Por otra parte, se pudo conocer que este martes unos pescadores hallaron los implementos de pesca que transportaba dicha embarcación a unas 2 horas mar adentro por la costa de Chuao. Desde el estado Aragua, Alejandra Durán,
Televen. Un tribunal del estado Trujillo otorgó libertad condicional al agricultor Jonar Barazarte, quien estaba detenido desde el 20 de junio por botar tomates a un río. Barazarte fue imputado por boicot económico y deberá presentarse cada 15 días a audiencias. Además, tiene prohibición de salida del país. El agricultor compareció ante el juzgado luego de que fuera detenido y acusado de violar la ley de precios justos. Días antes, Barazarte se hizo viral en redes sociales por grabar cómo desechaba la cosecha bajo el argumento que no tenía gasolina para poder transportar la producción. Nos vamos ahora a Perú, donde la Policía Nacional liberó a 26 mujeres, la mayoría de ellas venezolanas. Allí también, entre ellas, a 4 menores de edad, de una presunta mafia de trata de personas que las habría explotado sexualmente en 2 distritos de la ciudad de Lima. Las autoridades señalaron que las mujeres habrían sido captadas a través de falsas ofertas de trabajo y amenazadas para ejercer la prostitución en la vía pública. De esta manera indicaron que un hombre con antecedentes fue detenido por estar presuntamente implicado en estos hechos y ahora enfrenta una pena de 15 años de prisión. Bueno, y volvemos a nuestro país. Las autoridades policiales del estado La Guaira iniciaron las averiguaciones en el litoral central para esclarecer la muerte de un trabajador de la prefectura de la entidad. La víctima respondía al nombre de Johnny Ramón Pinto, de 47 años, quien el pasado jueves, en horas de la noche, resultó arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en la avenida La Armada. Me llamaron a eso de las 9 y algo de la noche, preguntándome si yo conocía a Johnny Pinto. Le dije que era mi hermano y que acudiera al periférico de Pariata, que estaba bastante grave. Allí acudí, pregunté y sí, efectivamente mi hermano estaba bañado en sangre, estaba inconsciente, y la información que me suministraron fue que Defensa Civil lo consiguió en el medio de la vía. Posteriormente su complicación de salud fue bastante severa y fue trasladado al Prescarreño. Y en la madrugada del sábado, bueno, falleció. Pinto, quien tenía más de 20 años de servicio trabajando en la jefatura de Carlos Sublet, dejó a un adolescente de 15 años en orfandad. Sus familiares piden conocer qué pasó aquella noche. La última vez que lo vieron fue en una licorería compartiendo con un grupo de amigos. Y estaba con los compañeros compartiendo aquí en la licorería, de ahí no supimos más nada hasta que nos enteramos en la noche que tuvo un accidente. El arrollamiento del funcionario se produjo horas después del entierro del prefecto del estado, que murió por causas naturales. Todos sus compañeros exigen justicia. Le pedimos a las instituciones públicas y del estado que se esclarezca la muerte de nuestro compañero y se haga justicia para saber y esclarecer qué pasó con nuestro amigo y compañero. Se conoció que funcionarios de la Policía Científica y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adelantan las averiguaciones, por lo que se espera un pronunciamiento en las próximas horas. Desde el estado La Guaira, Ami Torres, Televen. Matías Salazar Moure, también conocido como el Gordo Matías o el Monstruo de Aragua, fue condenado a 17 años de prisión por violencia sexual, violencia psicológica y amenaza. Salazar mantuvo secuestradas a 3 mujeres por 32, 31 y 23 años en distintos inmuebles ubicados en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. En 2020, Morela León, una de las víctimas, logró escapar y denunciarlo, por lo que el 27 de enero de ese mismo año se logró su captura. Tras una larga batalla legal, el Gordo Matías fue sentenciado, aunque absuelto por el delito de esclavitud sexual por falta de elementos probatorios. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo controló un incendio reportado en la empresa textil Suelatex, ubicada en La Yaguara, en el municipio Libertador de Caracas, según anunció el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se aproximaron al lugar donde lograron extinguir de manera oportuna las llamas. Durante el procedimiento se llevó a cabo la evacuación controlada del personal de empresas y hoteles cercanos al siniestro. Por otro lado, el incendio que se originó en el Centro Operativo Tejero de Petróleos de Venezuela, ubicado en el municipio Punta de Mata del estado Monagas, fue controlado por funcionarios de la Brigada de la Estatal Petrolera y personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez,
Señaló que fue designado un equipo de inspectores para determinar las causas del siniestro. Además, indicó que detuvieron temporalmente la producción de crudo liviano para atender la emergencia. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó 40.000 luminarias y 1.000 transformadores eléctricos a la compañía estatal Corpoelec. Esto a fin de atender y resolver las necesidades más urgentes en todo el país. Vamos a dar paso firme para la recuperación del sistema eléctrico, de la industria. Ya estamos fabricando transformadores, luminarias. Este gran paso que estamos adelantando, la recuperación de todo lo que es Corpoelec, la recuperación de la flota de vehículos, la recuperación de las fábricas que hay de transformadores y también de luminarias, cómo estamos avanzando en esa dirección. En compañía del ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, Rodríguez señaló que con esta dotación se dará respuesta a 5.083 denuncias en materia eléctrica y se beneficiará a 167.000 familias. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, sostuvo un encuentro con el jefe de la Subdivisión de las Américas, Europa y Asia Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José María Aranaz. Durante la reunión, Gutiérrez dio detalles de los logros obtenidos en la gestión que realiza al frente del Poder Judicial venezolano. Por su parte, la delegación visitante expuso las últimas acciones que han emprendido como parte de su actividad en Venezuela, entre ellas la asistencia a tribunales penales en varios estados del país en los que han podido presenciar diversas audiencias. En Barquisimeto, Estado Lara, el gobierno municipal invirtió en el mes de mayo más de 45 millones de bolívares para atender los servicios esenciales. La intención es buscar un mejoramiento integral entre servicios públicos y espacios rescatados. Una de las prioridades ha sido el mantenimiento de la red de drenajes y quebradas de la ciudad por la llegada de la temporada de lluvias. En este momento nosotros tenemos una inversión importantísima, cercana a los 4 millones de bolívares. Estamos justamente en este momento en el 50% de la ejecución física de la rehabilitación, mantenimiento y canalización de todas nuestras quebradas, bucos y por supuesto en el dren que cruza la ciudad, el dren X. La inversión dentro de las comunidades se enfocan en las peticiones que realizan los habitantes, abarcando servicios, rescate de espacios deportivos y culturales y obras de impacto directo en estos lugares. Con la adquisición de materiales para la aducción de acueductos. Entonces estamos hablando de un área importante como es la prestación de servicios para ir apuntalando junto con el 1x10 del buen gobierno la entrega de tanques a diferentes comunidades, a diferentes unidades tanto de salud como escuelas, para así tener mayor garantía del suministro de agua. El alcalde sigue insistiendo en mejorar la vialidad. Otra gran parte de los recursos fueron direccionados a aquellas familias que se vieron afectadas por las lluvias, las cuales fueron reubicadas con la compra de viviendas en su mayoría en la población de Río Claro al sur de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El alcalde del municipio Ambrosio Plaza, en el estado Miranda, Freddy Rodríguez, anunció la rehabilitación de la vialidad y el mantenimiento de espacios comunes en el marco del plan Guarenas Limpia. Hemos colocado para el momento más de 700 toneladas de asfalto. Hemos colocado 160 luminarias, 220 watts de poder eléctrico que ha devuelto a estos sectores la vistosidad, la seguridad. Hemos apoyado a través de un plan llamado Mi Edificio Se Levanta para el mejoramiento de más de 8 edificios en propiedad horizontal aquí en el Calvario, a través de la impermeabilización, reparación de ascensores y también el apoyo a los consejos comunales. Rodríguez destacó que más de 2.500 familias han sido beneficiadas con este plan que busca atender las solicitudes y denuncias realizadas por las comunidades. Y en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, se inició el tercer Congreso Mundial de Ciudadanía Verde, donde se espera la participación de más de 2.000 personas. Manuel Díaz, presidente de Funvive, señaló que el objetivo de este congreso es despertar la conciencia y cultura ambiental que genere nuevos ciudadanos comprometidos con la naturaleza y así sensibilizar a los agentes de cambio, organismos públicos y privados. El propósito fundamental
establecer un llamado al mundo de despertar conciencia en esta grave crisis climática, ecológica, económica, social, espiritual, en el cual la Fundación Internacional Vida Verde, conjuntamente con la Green Cities Foundation, lleva adelante un gran desafío, unas grandes propuestas, un banco de proyectos. El evento se realizará en el marco de la primera Cumbre Internacional de Ciudadanía Verde, donde participarán en conferencias, plenarias, foros y espectáculos en vivo, todo relacionado a la temática de sostenibilidad, ambiente y ciudadanía. Vienen conferencias magistrales, en la tarde está todo el banquete temático de saneamiento ambiental, de agua y de residuos sólidos, muchas actividades alternativas de derecho ambiental, de derechos humanos, de moda verde. Se tiene previsto este miércoles inicia el Congreso con la entrega del Premio Mundial de Ciudadanía Verde en sus 9 categorías. Desde el estado Carabobo Andino, Ignacio Yaguare, Televen. El dirigente político del Partido Centro Democrático, César Pérez Vivas, formalizó su inscripción a las elecciones primarias de la oposición. Exhortó a los demás candidatos a llegar a un acuerdo para garantizar un cambio de gobierno. Yo les propongo que nos comprometamos a una transición. Y esa transición supone, en primer lugar, eliminar la reelección del presidente de la República. En serio, ¿cómo lo vamos a hacer? Segundo, establecer la doble vuelta presidencial. Tercero, reducir el periodo de gobierno a 5 años. Cuarto, garantizar la separación de poderes estableciendo un Congreso bicameral. Eso supone una modificación de la Constitución en un término de tiempo y tenemos que hacer el esfuerzo de lograr el mayor consenso en el país para eso. Pérez Vivas instó a la Comisión Nacional de Primaria a organizar en privado una mesa de diálogo entre los aspirantes con el objetivo de establecer un pacto político. Y antes de la pausa tenemos el siguiente servicio público. Para la profesora Judy León, recluida en el Hospital Clínico Universitario, se necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo, bombona de oxígeno y manómetro. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al siguiente número de contacto, 0426-726-0132. Gracias de antemano por su colaboración. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, información internacional. En Estados Unidos autorizan venta de pollo cultivado en laboratorio. Titán, el submarino turístico que se dirigía a los restos del Titanic, le queda menos de 1 hora de suministro de oxígeno y hasta el momento no hay señales de que hayan sido localizados. Pese a que los cuerpos de rescate escucharon ruidos que aumentaron la esperanza de que sigan con vida, el coordinador de respuesta del primer distrito de guardacostas, el capitán Jamie Frederick, aclaró que no se puede saber si realmente los golpes provenían del submarino debido a que diversos factores ambientales del océano pueden complicar la identificación de los ruidos. Bueno, sin duda los ojos del mundo están con esta noticia del sumergible, pero avanzamos con otras informaciones. En China, donde 31 personas perdieron la vida tras una explosión causada por una fuga de gas en un restaurante en la ciudad noroccidental de Jinchuan. Las autoridades locales informaron que 2 trabajadores del establecimiento percibieron el olor del gas 1 hora antes del estallido. Al revisar, notaron que la válvula de un tanque de combustible estaba rota, por lo que procedieron a cambiarla cuando les sorprendió la potente explosión. En Texas, en Estados Unidos, 3 personas murieron tras el paso del segundo tornado en menos de una semana que afecta a esta región. Las autoridades locales informaron que entre las víctimas fatales se encuentra una mujer de edad avanzada. El Servicio Meteorológico Nacional de Lubbock detalló que el paso del fenómeno natural ocurre en medio de una ola de tormentas que ha originado 11 informes de tornados en 4 estados. Nos vamos a España. 2 inmigrantes fallecieron y 35 se encuentran desaparecidos luego del naufragio de una lancha neumática cerca de las Islas Canarias. Las autoridades dieron a conocer que de las 61 personas que iban a bordo, 24 han sido rescatadas con vida.
Nos centramos ahora en Irán. 15 personas perdieron la vida y otras 180 resultaron intoxicadas al ingerir alcohol adulterado con metanol en la provincia de Al-Borz. Las autoridades indicaron que los afectados tuvieron que ser trasladados a un centro de salud para someterse a una diálisis tras sufrir lesiones renales. Señalaron que fueron detenidas a 3 personas presuntamente involucradas y confiscados 6.400 litros de licor artesanal. Y en Francia, al menos 16 personas resultaron heridas durante una explosión presuntamente provocada por una fuga de gas en el centro de París que ocasionó el derrumbe de un edificio. Las autoridades señalaron que en el lugar fueron desplegados 230 bomberos y varios médicos para atender a las víctimas. El gobierno de Estados Unidos autorizó que 2 empresas de comida vendan pollo criado directamente a partir de células animales en laboratorio, allanando el camino para el consumo de carne cultivada en el laboratorio. El Departamento de Agricultura indicó que será muy pronto ya la carne distribuida en restaurantes y supermercados. Prosein. Remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró las nuevas pistas de atletismo y calentamiento en el Estadio Olímpico Brígido Iriarte en Caracas. Afirmó que buscan fortalecer el deporte para impulsar el talento nacional. Pariremos los recursos, pero Venezuela tiene que estar en condiciones de traernos a los mejores técnicos y a los mejores entrenadores del mundo para que vengan a entrenar y a preparar en tierra venezolana a nuestros deportistas, a nuestros atletas, a dictar seminarios, a dictar talleres, a pasar temporadas en Venezuela, 6 meses, 1 año, a estar pendiente de nuestros deportistas, de nuestros atletas y a dejar su conocimiento aquí, en nuestros técnicos, en nuestros entrenadores. El mandatario nacional aseguró que desarrollarán un plan de recuperación en todas las canchas deportivas y estadios del país a fin de masificar el deporte en las instituciones educativas y comunidades. Estas declaraciones fueron emitidas durante el acto de abanderamiento de la selección nacional para los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El criollo Ronald Acuña Jr. y el japonés Shohei Ohtani lideran las votaciones para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. El de la Sabana está dominando las papeletas en esta fase final de la primera ronda, donde su enorme despliegue ofensivo con los Bravos de Atlanta, además de volverlo candidato al jugador más valioso de la temporada, lo llevan a contar con más de 2 millones de votos de ventaja sobre el japonés Ohtani, quien sigue en el segundo lugar con más de 1 millón. Este jueves se cierran las votaciones de la primera fase para revelar cuáles serán los peloteros que continuarán en la carrera para la segunda ronda, que determinará los line-ups titulares de la Liga Nacional y la Americana. El centrocampista Toni Kroos jugará una temporada más con el Real Madrid tras ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2024. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Florido, coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo. Luis Florido nos acompaña, él es el coordinador internacional de la Plataforma Unitaria, también integrante de la dirección política de Un Nuevo Tiempo. Y bueno, primero bienvenido Luis, tiempo que no nos veíamos y compartíamos, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, bueno, hay tantos temas en este momento en la mesa de trabajo política, en la político-electoral particularmente, que uno dice, bueno, las cosas se vuelven otra vez tensas, el nivel de pugilato se profundiza, las contradicciones con el gobierno también. Bueno, se detuvo el mecanismo de México, está prácticamente congelado, no hay posibilidades de ver las cosas claras, hay un proceso de primarias que está a cojitranco, hay unas elecciones presidenciales, bueno,
¿Qué hacer en medio de ese panorama, de ese espacio en el que se desenvuelve el país? Bueno, Carlos, primero darte las gracias, por supuesto, por la invitación, pero creo que el primer análisis que tenemos que hacer es que estamos ya en un proceso preelectoral. Y eso cambia absolutamente todas las variables. Cuando tú hablas de que el tema México no se ha concretado, eso te da un ejemplo de en dónde estamos. Sí. Es decir, tú dirías, si hacemos un razonamiento lógico, el mecanismo de México podría ayudar a que Venezuela saliera de la situación en la que está, porque de alguna manera eso generaría una cantidad de beneficios para todo el país, no solo desde el punto de vista democrático, sino también desde el punto de vista económico. Pero ¿por qué no lo toma quienes están en el poder? Sencillamente por la soberbia de querer enfrentar un proceso electoral no con las garantías y las condiciones que debería tener bajo ese mecanismo, que también son garantías para ellos, garantías para todos los venezolanos, como lo llamamos en algún momento un acuerdo de convivencia democrática. Y por eso estamos comenzando a ver a primeras luces cómo va a ser el desarrollo de las próximas elecciones del año 2024. Sí, no, sin duda muy complejo, incluso para la oposición. Ahora con esto que ha ocurrido, renuncia de los rectores titulares y suplentes, una comisión pues preliminar que comienza a trabajar por un nuevo comité de postulaciones para entonces tener nuevos rectores titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral, en fin. Y lo que está pasando con las primarias, que de alguna forma, guste o no guste, esperaba con expectativa la participación de ese Consejo Nacional Electoral para la asistencia técnica y ahora asume con responsabilidad, bueno, el tema de la autogestión que se ve muy difícil para organizarlas como tal. Mira, en medio de todos esos nubarrones, ¿no? Como lo veníamos definiendo antes del programa, nosotros tenemos que entender que nuestro objetivo es derrotar a quienes hoy gobiernan en el año 2024. Ese es nuestro objetivo. Es decir, no va a ser fácil y entendamos que no lo va a ser. Vamos a tener muchos obstáculos en el camino, pero que tenemos que tener una clara visión de hacia dónde vamos. Por supuesto, el ardid de que renuncien unos rectores para crear la crisis en el CNE tiene que ver con las primarias, desinstalar las primarias. Tiene vasos comunicantes. Pero fíjate algo, contrario a lo que alguna gente decía. Nosotros decíamos, esa elección debe ser con el CNE, porque entramos dentro de su propia institucionalidad y eso le da soporte y fuerza a las primarias. Algunos decían, no, con el CNE nada, puros papelitos. Bueno, mira, que sí era importante hacerlo con el CNE, que tuvieron que bloquear ese mecanismo y sencillamente sabotearlo, porque saben para dónde vamos. Saben que un candidato electo a través del Consejo Nacional Electoral tendría la fuerza total, una fuerza telúrica enorme, para derrotar a Maduro o a cualquier candidato. Yo no me fío en que pueda ser Maduro. Puede ser cualquier otro candidato porque en las encuestas sale muy mal. Y la encuesta, el candidato cambio, es el candidato que tiene en una proporción 4 o 5-1. Ahora, la credibilidad, Luis, la fortaleza, la certidumbre para un candidato que surja de este proceso de primaria, si es que al final de cuentas se realiza, porque surge la alternativa también del consenso, que a algunos precandidatos no gustan de esa posibilidad. Pero la fortaleza, la certidumbre, te repito, y la credibilidad, ¿será de verdad, o se observará de la manera debida de parte de la gente, digo? Sí, fíjate que todo este tema alrededor del CNE, repito, digamos, que turbió las aguas. Y ante una situación como esta, los mares estamos como dicen, en un mar picado, como dicen además los margariteños, está picado el agua. Y en este caso nosotros tenemos que procurar de que nuestra respuesta sea evidentemente una respuesta corporativa, colectiva, de que aquí lo más importante es la unidad, de que nadie puede solo. Y de que a nosotros nos preocupa profundamente la cantidad de candidatos que existen, porque hay una dispersión total del mensaje, no tenemos la cantidad de medios de comunicación. ¿Tú crees que se va a escribir todo? ¿Eso finaliza este viernes? No sé si lo van a extender precisamente por plazo, eso, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que eso es democrático. Sí, sí es democrático. Si estuviésemos en una, digamos, en una democracia normal, convencional, pero evidentemente que nosotros tenemos que procurar es redemocratizar a Venezuela y para ello
requerimos también mucha estrategia. Por eso no se puede descartar nada en este momento. Evidentemente las primarias tienen un beneficio, Carlos. ¿Cuál es el beneficio de las primarias? Moviliza al pueblo, lo saca del letargo, incluso lo saca de la abstención. Y ahora lo pone a movilizarse. Claro, pero como hay esa desconfianza que surge repetidamente, que ya de lo suyo existía con el anterior o el actual todavía CNE, pero la gente de repente no ve con tanto interés o con tanta expectativa a lo mejor las primarias del 22 de octubre, porque fíjate lo que está ocurriendo internacionalmente. Tú pensabas, y eso lo manejas tú también, que iba a haber más gente entusiasmada en involucrarse en ese proceso de reactualización de residencia y tal, a través de la página web de la Comisión Nacional de Primaria, pero mira, mucha indiferencia. Sí, también, recuérdate que también se requiere de muy buena comunicación a nivel internacional. Hay gente en distintos países del mundo, en la mayoría de países del mundo, diría yo, que hay venezolanos. Y llegar a todos no es fácil. Las primarias se van a hacer en 31 países, en 81 ciudades, y está comenzando el proceso. Yo creo que como muy al estilo venezolano, a última hora la mayoría va a proceder. Pero vamos a lo nuestro, acá, que es donde realmente se mueve con envergadura la participación y que es vital y determinante. Con todo esto que ha pasado, ¿tú crees que la gente se entusiasma? Yo creo que la gente está yo creo que la gente, la primaria está movilizando a la gente desde ya. Y creo que eso es una buena noticia. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que no podemos enamorarnos de candidatos. Que entendamos que aquí puede ocurrir un escenario muy parecido al de Barinas y que tenemos que estar preparados para eso. Claro, te los van inhabilitando por cuentagotas, incluso antes de la propia primaria, o dejan que pase la primaria. Es que desde ya hay 3 de los candidatos que se van a inscribir que están inhabilitados, que no pueden inscribirse en el CNE, que tienen código 8. Yo recuerdo el caso de Richard Mardo, un amigo de Maracay, que no lo dejaron inscribirse como gobernador, aún no teniendo inhabilitación porque tenía código 8 en el CNE. Así funciona esta gente. Explica lo que es el código 8. El código 8 es una limitante que tienes en el CNE para inscribirte. Y ahí, te repito, 3 candidatos, precandidatos de la oposición que no pueden hacerlo. Pero, o sea, es ilegal, es injusto, es inconstitucional. Pero precisamente la habilidad nuestra está en que nosotros sigamos el ejemplo que Barinas dio. Bueno, vamos a abrir una pausa, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos y regresaremos contigo, Luis. Estamos con Luis Florido, coordinador internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de la dirección política de Un Nuevo Tiempo. Bien, continuamos con Luis Florido conversando de estos temas político-electorales. Entonces, nos encontramos, como decíamos antes, en un panorama complejo y confuso también. ¿Qué puede ocurrir? Las inhabilitaciones que tú mencionabas antes. Entonces, si hay varios candidatos que pueden participar en las primarias de acuerdo a la normativa establecida, pero que están inhabilitados, entonces no puedes participar en el 2024. ¿Quién va a ser el candidato? Tienes que irte por la vía de un consenso. Entonces, mira, no es este, es el primero, es el segundo, es el tercero, en fin. ¿Cómo va a funcionar eso? Es que no son excluyentes, y te explico. Nuestro primer paso son las elecciones primarias para definir, digamos, en este caso, quién va a ser el candidato de la oposición. Pero tenemos que estar preparados para que posteriormente a que lo elijamos, si elegimos uno que está habilitado o una que está habilitada, entonces inmediatamente después viene el proceso de inscripción. Claro. Cuando se inscribe ese candidato, ¿qué cosas pueden ocurrir de aquí a allá? Algunos decían, no, pero es que hay que defender el candidato. No, aquí se trata de defender el resultado del 2024. Por eso siempre he dicho, hay que tener foco. No nos enamoremos de candidatos. Nuestro objetivo es derrotar a Maduro o a quien se presente. Pero con una figura, por supuesto. Con una figura, pero esa figura no necesariamente va a ser o tiene que ser la figura que en este caso tenga la mayor popularidad. O sea, aquí pueden ocurrir muchísimas cosas y creo que es lo importante y creo que los venezolanos tenemos que entender, repito, que el candidato cambio es el candidato fuerte y nosotros tenemos que fortalecer al candidato cambio y que lo vamos a fortalecer en la medida en que ese candidato cambio encarne en la persona que al final las fuerzas políticas opositoras definan, bien sea por él las primarias que se van a producir para el 22 de octubre, o bien sea después por cualquiera de las circunstancias que pueda venir.
Fíjate, para ilustrar un poco más a quienes nos ven y comparten con nosotros en esta mañana de hoy, pongamos nombre y apellido. María Corina Machado, bueno, precandidata, tiene 2 días, estas 48 horas para inscribirse, en fin, pero tiene ese código 8 del CNE. ¿Qué hace? Dicen que no ha puesto el finiquito a aquella vieja inhabilitación de la Contraloría General. Tienes a Enrique Capriles inhabilitado, bueno, hay otro más. Ajá, y entonces, ¿qué vas a hacer en ese contexto, en ese escenario? ¿Cómo te mueves en ese sentido? Tú puedes elegir a uno, y si está inhabilitado, le tendrás que buscar un camino para escoger a otro, y si está inhabilitado, entonces llegará por descarte a uno finalmente. Bueno, precisamente te respondo como comenzamos. Nosotros tenemos que entender que el camino va a ser muy complejo, muy difícil, pero creo que nosotros tenemos que hablarle con franqueza a la gente. Nosotros tenemos que hablarle con total transparencia a la gente del camino que vamos a recorrer, que no va a ser un camino fácil. Y no por eso debemos desmoralizarnos. Y no por eso debemos quedarnos en nuestras casas. O sea, nosotros tenemos que activarnos. Y activarnos en sentido de propiciar ese cambio político, porque, repito, ahí están dadas las condiciones para que el cambio se produzca. En un país donde no hay gasolina, en un país donde no hay gasoil para que se mueva la industria, en un país donde la gente está pasando hambre, en un país donde tenemos la inflación más alta de América Latina, en un país donde la gente sigue arriesgándose a salir por el Darién, aún al día de hoy, para buscar un futuro mejor. Entonces nosotros estamos obligados a darle una respuesta. No va a venir nadie a resolvernos el problema. Claro. No van a venir unas personas que saquen a quienes están del poder. Entonces nos corresponde a nosotros ser actores del cambio, y para ello tenemos que soportar, aguantar e impulsar la propuesta del cambio político. El tema es, Luis, ¿qué va a ocurrir del 22 de octubre? O sea, ¿qué va a pasar? Si ese escenario que manejábamos hace un momento se confirma, va a ser bien complicado, porque si gana un inhabilitado o inhabilitada, por ponerte un ejemplo, bueno, no va a poder participar en 2024 porque no lo va a aceptar el nuevo Consejo Nacional Electoral como candidato. Bueno, tienes que irte por la vía del consenso. Bueno, fíjate que... Tienes que ponerte de acuerdo, mira, no pueden ser ni este, ni este, ni este. Bueno, busquemos una figura porque tú tienes que participar en una elección. Precisamente, ahí es donde voy. Precisamente por eso tenemos que tener la capacidad de entender que, si bien la primera tarea que tenemos es llegar lo mejor posible al 22 de octubre, bueno, en este momento tenemos muchas preocupaciones alrededor del tema del 22 de octubre. Tenemos preocupaciones que son además válidas. Digamos, un proceso en el cual pasamos de la participación del CNE ahora por un proceso autogestionado. Ahí hay muchas respuestas que dar. ¿Dónde van a ser los centros específicamente? Yo, siendo la comisión de primaria, prorrogaría un poco más el lapso, los lapsos que están, para poder todo apunta que deberían extender ese plazo que finaliza este viernes. Sí. Es que es lo lógico, es la lógica política. UNT, por ejemplo, ¿va a inscribir a Manuel Rosales o no lo va a inscribir? Bueno, es que todo también depende de cómo se clarifican las aguas. Bueno, Manuel Rosales puede ser candidato en el 24 si por vía de consenso entre partidos, si no hay resultados de primarias por el tema de inhabilitación, también puede ser un candidato. Pero es que hay muchos venezolanos que pueden encarnar esa tesis. Evidentemente, nosotros lo hemos dicho desde un nuevo tiempo. En momentos de aguas turbulentas necesitas un capitán experimentado. Claro. ¿Y quién más experimentado que Manuel Rosales? Es decir, ese es nuestro planteamiento. Pero evidentemente que también hay otros venezolanos que también cuentan con esas características. Es decir, no podemos pensar de que después de mí no hay nadie, como dicen. Sí, después de mí el diluvio. Después de mí el diluvio. Es decir, o sea, después creo que aquí hay venezolanos suficientes que pueden tener las condiciones, las características. Lo fundamental, repito, es que los venezolanos tengamos claro para dónde vamos. Nuestra tarea no es el 22 de octubre. Eso es un paso, eso es un hito importante, no le quito importancia. Pero después comienza la verdadera tarea, que es derrotar a quienes están en el poder. Y ahí es donde nos vamos a conseguir con muchísimos obstáculos. Y tenemos que superarlos como los venezolanos hemos superado tantos problemas en nuestra historia. Bueno, ya concluimos. No solamente es la figura, Luis, sino también la motivación de la gente. La figura es parte significativa y muy importante, sin duda, sí. La figura de un candidato. Pero tienes que motivar a la gente y que esa figura sea la que, bueno, pueda encarnar esa intención de cambio que ustedes plantean. ¿Tú sabes con qué se motiva la gente? Con verdades. Y por eso creo que estamos en tiempos
que decirle la verdad total a la gente, para que la gente no entre en las frustraciones que ha entrado en otros momentos históricos, donde tratando de taparle las realidades, termina la gente decepcionándose y quedándose en sus casas. Bueno, y habrá oportunidad en otra ocasión, Luis, de seguir conversando estos temas que son muy interesantes, muy importantes para la dinámica que vive Venezuela y la vida política del futuro, sin duda alguna, y la vida económica como tal. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @actual en Twitter, @actual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico, a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y espectáculo para comentarles que la cantante Shakira prohibió que sus hijos vayan a la boda del hermano de Piqué. Así como lo escuchan, luego de muchas especulaciones en las que se suponía que Milán y Sacha estarían más tiempo en tierras españolas con el fin de celebrar la boda de su tío Marc Piqué este fin de semana, todo parece indicar que la cantante colombiana no autorizó dicho evento familiar. Por supuesto, nosotros desde acá le pondremos lupa a esta noticia para llevarle más adelante todos los detalles, bien sea a través de las futuras emisiones o en las redes sociales. Continuamos con Pharrell Williams, quien imprimió su estilo en el desfile de Louis Vuitton. Durante la Semana de la Moda en París, el cantante presentó su primera colección como director artístico de la marca en su línea para hombres. A la gala asistieron una gran cantidad de artistas, entre los que se encuentran deportistas como LeBron James, los cantantes Maluma, Beyoncé y Rihanna. Recordemos que Williams fue nombrado director artístico de las colecciones masculinas el pasado 14 de febrero y esta es la primera vez que un músico asume la responsabilidad de dirigir una casa de moda y, por supuesto, tuvo muy buena receptividad. Avanzamos con mucho más aquí en lo actual y en esta oportunidad quiero comentarles que tras casi 4 meses juntos, Tyga y Avril Lavigne terminaron su noviazgo. Noticia que sin duda alguna ha revolucionado todas las plataformas digitales. Cambiamos radicalmente de tema para comentarles que Sarah Jessica Parker reaccionó al inesperado regreso de Samantha Jones. Desde antes del estreno del reboot de Sex and the City, mucho se habló sobre la ausencia de Kim Cattrall, algo que la serie trató de sobrellevar desde el primer capítulo. Por su parte, el creador de la serie, Michael Patrick, prometió que su personaje no se desaparecería para siempre, sin importar que las protagonistas solucionaran o no sus problemas. Si algo ha caracterizado a Sarah Jessica Parker es que en sus declaraciones sobre el tema siempre se ha mantenido al margen. Sin embargo, tras confirmarse el regreso de Cattrall, Parker reaccionó de una forma inesperada, comentando en una entrevista lo siguiente: me entusiasmó mucho la idea y me encantó que pudiéramos hacerla realidad, que funcionara para ella. Recordemos que tanto Cattrall como Parker han tenido diferencias a través de los años en distintos proyectos. Y antes de finalizar, queremos felicitar a José Ignacio Ramírez, quien está cumpliendo el día de hoy 19 años, de parte de todo el equipo del Actual y por supuesto de Tomatico. Te mandamos un gran abrazo y un beso. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, felicitaciones. Bueno, esto es muy rápido. Hasta mañana. Ya, gracias. A las 6:05 después del himno nacional llegaste. Para que me vean en mi casa. Bueno, sigan en sintonía de Televen, tu canal.